Con respeto y sencillez evoco en estos momentos una noche de tal día, de cierto mes del año de 1961, cuando en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, en la planta baja de una escuela comercial, se escuchaban voces fuertes y risas que provenían del auditorio del primer piso, cuyo vacío de alumnos hacía más resonante el eco. Aprovechando que era la hora de salida, subí y abriendo quedamente la puerta estuve parado por varios minutos observando lo que ahí sucedía. En el pequeño espacio que usaban para la entrega de certificados de fin de cursos, varias personas hablaban y de vez en cuando se dirigían a un señor sentado en la primera fila de bancas de madera y le decían: licenciado, yo creo que esto es mejor decirlo sentado, al tiempo que otro interfería diciendo: considero que es mejor decirlo de pie. La persona a quien le preguntaban respondió: incorporen la escena como ustedes quieran. Mi entrometida curiosidad me dio a entender que se trataba de un ensayo de una representación teatral. De repente una señora me gritó: tú, muchacho, ven para acá, hazme el favor de comprarme unos cigarros y 4 refrescos, dándome 3 billetes de $1. Salí corriendo y yo creo que en unos instantes regresé del expendio de la esquina con el encargo solicitado, ahora sentándome ya en la primera fila, pero junto a un cuaderno con remiendos en tinta y hojas sueltas con sus líneas subrayadas en color. Por espacio de 1 hora permanecí callado y atento, y lo que avanzaba ahí era el reloj, por lo que me tuve que retirar diciéndoles hasta mañana sin que nadie respondiera. Al siguiente día, desarrollando mi trabajo de cobrador en un banco, recordaba lo de la noche anterior y después de terminar mis clases nocturnas, volví a acudir con más confianza y continuaban las prácticas. Y el licenciado, enojado y corajudo, porque se les olvidaba lo que tenían que decir, me dijo: mira, para que no estés de mirón, ponte a ayudarnos. Este es un libreto, párate ahí atrás y lo que se les olvide se los vas diciendo en voz baja. Y así fue, donde con una incipiente inquietud me inicié en el teatro con el inolvidable trabajo de apuntador. Coahuila, con una extensión territorial de 151.571 kilómetros cuadrados, está dividido en 38 municipios y con 5 millones de habitantes aproximadamente. Ha recibido la influencia de estudiantes, de maestros y promotores del arte teatral, y en forma muy sobresaliente en las 4 ciudades más importantes del estado: Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras. Me atrevo a decir que los directores de teatro coahuilenses nos hemos responsabilizado en esta orgullosa tarea con esfuerzo y dedicación, pues hemos sabido responder a ello sin contar, en ciertos casos, con capacitación o cursos intensivos de dirección, y hasta muchas veces sin conocer técnicas de actuación, sino únicamente el ánimo que nos provoca el complacer a públicos. Y para esto nos ha ayudado magnífica literatura o manuales que ocasionalmente llegan a nuestras manos y que difícilmente se encuentran en las librerías de provincia. Los cursos que se organizan muchas veces no los aprovechamos, unos por falta de tiempo y otros que subsistimos con la remuneración de otro trabajo, no se nos conceden permisos. Surgen problemas y todo esto nos evita concurrir a obtener mayores conocimientos y mejor preparación. Y muchas veces el tener que desplazarnos a otras ciudades nos hace encontrar la mayoría de las veces con los presupuestos agotados. Como un concepto importante, menciono el aspecto positivo y frecuente de encontrar directores de teatro en alumnos de carpintería, electricidad, trabajadores sociales y de maestros normalistas, quienes en su centro de estudio promueven grupos inquietados muchas veces por tener que cumplir con las convocatorias de concursos que el sistema de la SEP les solicita y cuyos coordinadores asumen la responsabilidad de directores. Ahora bien, refiriéndome a la región lagunera, se cuenta con una estructura teatral muy dinámica, donde se tiene la participación de 9 directores,
entre los que destacan a nivel profesional el compañero y amigo Rogelio Luébanos, aquí presente, exportado al Distrito Federal, donde dio cátedra de teatro en el CUT. Afortunadamente ya regresó a su natal. La labor continua de hace muchos años del doctor Alfonso Garibay Fernández, de Jorge Méndez, Alfonso Esquivel, Fernando Martínez, Alfredo Hernández, etc. En la comarca lagunera se promueve el teatro infantil con decidido apoyo de maestras educadoras. Gran promoción el teatro universitario, grupos independientes, para lo cual nuestro gobierno estatal dotó de una unidad equipo móvil para que las representaciones lleguen a los medios rurales, ejidos y colonias retiradas del Teatro Isauro Martínez y de otras salas donde se escenifican magníficos repertorios. En la región centro de Coahuila nos detenemos en Saltillo, capital del estado, con un magnífico y confortable Teatro Fernando Soler, lamentando el desaparecido Teatro García Carrillo y el Teatro Obrero. En esta ciudad prevalece el movimiento teatral bajo las direcciones de dos distinguidas damas, como son doña Carmen Aguirre Viva de Fuentes, la maestra Lourdes Valdés de Gómez, el escritor y cronista licenciado Armando Fuentes Aguirre, y en las últimas décadas Alejandro Santiex, Nati Molina y otros más. Monclova ha tenido un formidable giro en el teatro con el apoyo de la Fundación del Museo Harold Pape de Altos Hornos de México, en cuya ciudad destacan las producciones de escuelas superiores, de universidades y magníficas producciones del Centro de Seguridad del Instituto Mexicano del Seguro Social bajo la dirección de César Luna Lastra. En la región fronteriza, Piedras Negras, se evoca el gran trabajo de los grandes pioneros que hicieron del teatro una gran vida en Piedras Negras, como lo fueron don Alfonso H. Bres, don Refugio Montemayor, la maestra Rosa Saucedo, María Valdés, María Abrán y el maestro Florencio de la O. Se sigue produciendo y promoviendo el teatro con grupos independientes, universidades y casas de la cultura. En esta ciudad trabajamos 4 elementos: Óscar Garza de los Santos, Eduardo Barrientos, Carlos Suárez Revueltas y un servidor. Todas estas tareas son muy alentadoras, pues Coahuila, más que una tradición teatral, conserva y tiene la fuerza y el coraje de una fe añeja que cada día la queremos hacer más renovadora. Se puede asegurar que han sido más las exportaciones de directores que sus importaciones. Nosotros nos hemos afianzado en obras de autores mexicanos que con una misma ideología de nacionalismo y de identidad, ya que gracias a jóvenes colosos de la dramaturgia mexicana se nos brindan muchas oportunidades donde público, actores y directores contribuyen a un cambio del destino cultural del teatro. Hemos tenido la visita de directores huéspedes coahuilenses como Héctor Gómez, Nancy Cárdenas, Virginia Gutiérrez y otros más. ¿Cuál es el requisito para ser director de teatro? Hablar varios idiomas, ser mayor de edad, ser católico, haber cumplido con el servicio militar, o con cuántos títulos de escolaridad debe contarse. Es casi seguro que todos los directores tenemos o buscamos un camino que conduce a la creatividad y a la imaginación. Y aunque es cierto que poco a poco se han mejorado los medios y condiciones de trabajo, hay ocasiones que nos hacemos las siguientes preguntas: ¿en qué espacio se va a trabajar y con qué recursos se cuentan? ¿Está en buen estado el telón? ¿Se tienen buenas luces? ¿Cuántos cambios de escenografía se necesitan? ¿Se tiene la utilería necesaria? Y muchos más. El director, ya animado por haber recreado los personajes y escenas de determinada pieza, se dispone a trabajar muy seguro sin haber tenido respuesta a las preguntas anteriores y a otras más. Sentimos con agrado que Coahuila ha observado una fuerte transformación teatral. Las muestras de lo mejor del teatro en provincia, que mencionaba el compañero señor Hernández, que se han efectuado y que han sido organizadas por Bellas Artes,
Estas son las pruebas de que en muchos estados de la República, estas labores son respaldadas por un director que tiene responsabilidad y un fuerte deseo de hacer cada vez mejor las cosas. Es importante conocernos para valorarnos, y hemos luchado mucho para no caer o enajenarnos en un teatro comercial donde una vocación permanente se pierde en anuncios de carteles y en desplegados de prensa con créditos rimbombantes y con letras supermayúsculas, donde fulano de tal, actuando y dirigiendo, presenta a, o el tener que respetar un organigrama de molde frío y mecánico que diseña director general, director, asistente de director, etc. ¿Qué es lo que podemos o debemos imaginarnos en estos momentos? ¿Qué es, estimados compañeros, lo que de aquí se podría obtener? Muy seguro que una gran obra de teatro, con un sinnúmero de actos, divertidas escenas y con muchos personajes que harán comprensible lo que el director desea. Yo creo que ya no tenemos tiempo de soñar. Lo que sí tenemos y debemos buscar es una vocación de unión, una vocación de tratar de entendernos, de tratar de protegernos, lo que difícilmente se puede lograr estando desunidos. Dirigir teatro es una actividad del pasado, es una responsabilidad del presente y es una constante búsqueda de metas para el futuro. Nuestra única esperanza es el de seguir trabajando en nuestra localidad con lo que se tiene, con lo que se cuenta, con lo que se puede y con lo que se conoce. Intentar encontrar posibilidades de comunicación, intentar seguir incrementando públicos, apoyando a los valores locales y propiciar el resurgimiento de otros. Debemos proponernos la necesidad de más directores y que los que trabajaron y estén actualmente retirados de esta actividad nos brinden sus consejos y experiencias, pues nunca se ha sabido que un director esté divorciado del teatro. ¿Cuántas veces fracasa una puesta en escena porque las relaciones entre el productor y el director se ven quebrantadas, o el director y el representante de cierta dependencia, por diferentes circunstancias? Es posible que muchas preguntas como estas nos hagan meditar, pero la función debe principiar. Y así como nos preocupa que una actriz o un actor se enferme y no tenga sustituto, así como nos aflige o nos alienta los disgustos e intrigas entre actores y tantos quebraderos de cabeza, todo esto, todas estas preguntas nos hacen entrar en el maravilloso juego, en ese juego que se vive, se sufre, se ríe y se llora. Es un juego tan apasionado y creativo que a veces se pierde, pero también se gana. Nos preguntamos, ¿cuál es el mejor tributo para un director o hasta dónde acaba su responsabilidad para dirigir teatro? Creemos y entendemos que el teatro no es para vivir, sino que nosotros debemos vivir para el teatro. Yo creo que uniéndonos es como podremos hacer frente a la amenaza constante de la destrucción. Unámonos en lo que es comunicación, en lo que es belleza, y en lo que es espíritu, para que todos nosotros entre sí, los que hacemos teatro en la franja fronteriza, contemos con una gran sensibilidad y evitemos que se nos despoje de lo único que no se devalúa, que es la sinceridad. Pero en fin, hay tantas preguntas que a veces no se encuentran respuestas, y el ir y venir con altas y bajas, con aciertos y errores, nos hace escuchar a tiempo. Tercera llamada, principiamos. Muchas gracias. Ahora con ustedes, Luis Martín de Monterrey.
El título de la ponencia pedida, solicitada, había sido la dirección teatral en el norte de México. Sin antecedentes, en una reunión de este tipo, sin bibliografía que nos conduzca a encontrar los orígenes del teatro en cada una de las entidades del norte, modifiqué un poco, pido disculpas por ello, el título de la ponencia, y yo la titulo El teatro en el noreste de México, en el cual incluyo unos pequeños bosquejos de Tamaulipas y Coahuila, mucho más amplio, claro, el marco histórico sobre Nuevo León, y pido disculpas a nombre mío por no tocar los demás estados. Ya Chihuahua afortunadamente ya se ha tocado lo mismo que Coahuila, pero Sonora y Baja California yo creo que estamos en deuda con ellos. Pido disculpas de antemano. El teatro en el noreste de México. El teatro en la cultura, número 1. Concebimos la cultura como la unión de valores, expresiones y tradiciones de la acción tanto individual como colectiva en la sociedad humana. Toda sociedad que esté consciente de su cultura es una sociedad responsable, conoce sus alcances y limitaciones y puede por lo tanto ser más libre, más auténtica y más democrática. La cultura en México se nutre de un proceso histórico colectivo, la imposición de una forma de cultura central y monopólica disgrega y separa. En la diversidad de la cultura mexicana radica la fuerza y el libre pensamiento de la individualidad. El teatro, a pesar de la marginación en que se le ha encasillado a causa de los dos medios masivos visuales, sigue siendo un vehículo poderoso transmisor de cultura y un potencial defensor de la identidad nacional. El teatro, llamado por Shakespeare espejo de vida, existe para expresar el sentir del pueblo, los anhelos de los hombres. Creemos además que con la evolución de la comunicación es en el teatro donde puede subsistir la esperanza de cultivar más aún la identidad de cada pueblo. Aclaremos, ante el inusitado desarrollo de los medios de comunicación visuales, los pueblos tienden a uniformarse en la línea de pensamiento. Existe el peligro de que las culturas nacionales sean marginadas y desaparezcan o se confundan las manifestaciones étnicas y populares. Reitero, por lo tanto, la gran importancia del teatro en el desarrollo educativo y cultural de la sociedad y entreveo la necesidad de hacer realidad en todos los estratos sociales el acceso a esta manifestación, al arte dramático, que al menos en Monterrey y su área metropolitana y otras ciudades del noreste tiene una representatividad y personalidad propia desde hace más de 3 décadas. Tomaremos pues como base el inicio de los años 50 para establecer un parámetro de tiempo en la ponencia que nos han solicitado. Antecedentes. El México moderno de los años 50 se proyecta en diferentes perspectivas sociales. El arte y la cultura son parte de ellas. Se advierte entonces la necesidad de iniciar un proceso descentralizador, la urgencia de canalizar las inquietudes del artista que radica en los estados, la obligación de ofrecerle medios para su realización en su propia tierra. El Departamento de Teatro de Limba, en el aspecto de teatro, envía entonces delegados de teatro a las diferentes zonas del país con el objeto de asesorar y canalizar los movimientos existentes. De esa época es cuando parte el desarrollo del teatro en el noreste de México. A la zona norestense llegan primero Sergio Magaña, después Guillermo Serret con Lola Bravo y posteriormente Humberto Robles Arenas. La sede de la zona era Monterrey y comprendía los estados de Coahuila, excepto Torreón, Nuevo León y Tamaulipas. Esta acción, los concursos de Limba convocados para zonas regionales en el país y posteriormente los concursos nacionales con los triunfadores de cada zona aceleraron el proceso del desarrollo teatral del noreste. 3. Tamaulipas. La ubicación de diversos polos de desarrollo en Tamaulipas ha motivado a su vez el despegue del teatro en varias entidades. Así encontramos que en los 50 la visita del actor español Jorge Mairós a Ciudad Victoria y su estancia posterior ahí mismo dieron base a la formación de un grupo teatral dirigido por Alfonso Pesil Tamés, grupo que siguió activo hasta 1962. Siguieron casi 20 años de silencio teatral y es hasta 1981 cuando nuevamente se puede hablar de un movimiento en Ciudad Victoria y de los trabajos de dirección que sostienen actualmente Carlos Valdés, José Santos Angulo y Alberto López en esa entidad. Nuevo Laredo comienza también su desarrollo teatral en la década del 50. Pionera del movimiento es la señora Emilia Zárate de Rodarte, cuyo impulso se traduce en más de una década de trabajo. A partir de 1975, El Diamante se proyecta coordinando y dirigiendo diferentes obras.
Matamoros es otro de los polos en que se acentúa la afición teatral. De los esfuerzos que realizaron Enriqueta Tabizón de Fernández y Roberto Elizondo en la mitad de los años 50, se logra una infraestructura básica que recae actualmente en Alfredo Jalife y Onésimo Gallardo. Ciudad Mante conoce de los trabajos de Jaime Mansur, que desde el Seguro Social alienta la creación de grupos teatrales. En tanto, en Ciudad Madero destacan los trabajos de dirección de Rodolfo Quirós y los de Nicolás Allende, que encabeza el grupo La Carreta de Tespis. En Tampico encontramos un movimiento entusiasta que se proyecta en varias instituciones, como el Instituto Regional de Bellas Artes, con los trabajos de Emilio Benavides, en la Universidad de Tamaulipas con Refugio Hernández Ledesma y en forma independiente con el pequeño grupo del Gran Teatro que dirige Linda Leiva. 4. El teatro en Coahuila. Los dos polos de desarrollo teatral en Coahuila más importantes con representatividad fuerte son Torreón y Saltillo, aunque también Monclova cuenta con infraestructura y sobre todo con el respaldo de un gran público, y en los últimos años en Piedras Negras se ha venido manifestando una fuerte afición por el arte escénico con la acción que emprende Joaquín Villarreal. En los años 30, cuando Torreón empieza a producir sus propias manifestaciones teatrales. La zarzuela y opereta hacen del público de Torreón un gran adepto, y la compañía local que inicia estos géneros la dirigen don Valente Arellano, auxiliado por don Luis Berumen. De ese antecedente se pasa a la formación de un grupo teatral que dirige el doctor Alfonso Garibay Fernández en los años 50. De esa acción, en la que participa también Luis Díaz Flores, surge gente como Alejandro Bichir y Virgilio Valdivieso, que emigran al Distrito Federal en los años 60. Otro de los logros de Alfonso Garibay y Luis Díaz es la construcción del Teatro Mairán, que alberga por mucho tiempo las producciones laguneras. Y también el surgimiento de Fernando Saavedra, director que más tarde será puntal del movimiento en Chihuahua, y de Alfonso Esquivel, con una trayectoria innovadora de gran éxito. De esas acciones se va decantando el movimiento actual que le da a Torreón su perfil y su lugar en el Teatro Nacional. En los 80, Rogelio Luébanos en la dirección y Sonia Salún promoviendo y actuando siguen manteniendo viva la llama del Teatro Lagunero. En Saltillo los orígenes se remontan al año 1910, en que una compañía de teatro visitó Saltillo y actuó en el Teatro García Carrillo. Uno de sus integrantes, Honorato Tessier, decidió quedarse en la ciudad, iniciando algunas personas en el arte teatral, con las que formó un grupo que realizó representaciones de 1910 a 1918, fecha en que el Teatro García Carrillo se incendió. Varias décadas de silencio siguieron a estos inicios. Es hasta la década del 50 cuando la señora Carmen Aguirre de Fuentes, con una enorme afición al teatro, fundó un grupo que reanudó el movimiento teatral en Saltillo. El grupo fundado por doña Carmen siguió activo hasta 1975. En forma paralela, también en la década del 50 figuró en la dirección teatral la señora Manuelita Villanueva de Puig. Con una gran experiencia lograda en el Distrito Federal, Lourdes Valdés, nacida en Saltillo, regresa a su tierra y funda en la misma década el CRIA, Centro Regional de Iniciación Artística, dependiente del Gobierno del Estado y del INBA, donde se establecen los cursos de teatro junto a las demás disciplinas artísticas. Desde el CRIA, Lourdes Valdés impulsa fuertemente el teatro y crea un importante semillero. Los tiempos actuales nos muestran una actividad estable en Saltillo, aunque periódica. Los nombres de Eduardo Arispe en los grupos de la Secretaría de Educación Pública, de Jesús Valdés con el grupo independiente La Estufa, de Alejandro Santiex y Carlos Fuentes Aguirre en la universidad son básicos para ubicar el movimiento teatral en Saltillo y los directores más activos. 5. El Teatro de Nuevo León. Las 3 últimas décadas registraron el sorprendente desarrollo de la actividad teatral en Monterrey y algunas otras ciudades del estado. Balbuciente en los años 50 y apoyado por aventurados mecenas que a la vez actuaban o dirigían, se inicia en Monterrey un incipiente movimiento que tiene su origen en la herencia dejada por un grupo de personas que en los años 20 fundaron el grupo Amado Nervo, que funcionaba con el auspicio del Círculo Mercantil Mutualista y bajo la dirección de Carmen Alonso, actriz de una compañía itinerante que en una gira decidió establecerse en Monterrey y que se rodeó de personas interesadas en promover actividades culturales. Así, el profesor Jesús María Alarcón Dávila entre los hombres y Elisa María Ortiz de González Garza entre las mujeres se integran al incipiente grupo que proyecta su trabajo hasta los años 30 y 40. Elisa María Ortiz de González Garza crea en 1950 el Núcleo de Arte Teatral, dirigido y auspiciado por ella misma. Sostiene un movimiento que se prolonga hasta la mitad de los años 60. De ese grupo surgen, entre otros, Rubén González Garza, Gerardo Maldonado, Humberto Duarte, Carlos H. García, Blanca Torres y Jorge Lozano, quienes durante los años 60 se dispersaron en la fundación de otros grupos.
Por ese tiempo, la Universidad de Nuevo León contrata para cursos de verano a diferentes maestros de la capital, entre ellos a José de Jesús Aceves, Guillermo Cetina y Anastasio Villegas. De esa acción surgen, entre otros, Julián Guajardo, Salvador Ayala, Minerva Mena Peña, Eva Mirtala Cantú y otros que hoy todavía encabezan las filas del teatro en Monterrey. En forma paralela se crea el cuadro artístico Dolores, que funcionaba con el apoyo de la Iglesia de Dolores. De ese grupo sobresalían Rogelio Quiroga, Anselmo González, Armando Cadena, ya fallecidos, así como José García Tenorio y Óscar Cantú Arreola. Todos ellos fructificaron en la dirección teatral en los años 60 y 70. Entre las mujeres de ese grupo se recuerdan los nombres de Jovita Lanís, Florinda Flores y Mariluz Gutiérrez. El teatro de Nuevo León pasa de la improvisación aficionada al academismo y a las técnicas modernas en 1957. Con la llegada de Lola Bravo y su esposo Guillermo Serret, se establece por fin una escuela teatral que, dependiente del INBA y la universidad, empieza a recibir como alumnos tanto a quienes formaban parte de los grupos ya nombrados como a las nuevas generaciones que conocían el teatro por vez primera. De esa acción surgimos directa o indirectamente Sergio García, Rubén Orozco, Enrique Fernández, Héctor Martínez, Francisco Cordero, Irma Morantes, Irma Lozano, Luis Martín, Humberto Huerta, Alberto Rojas, Horacio Salinas, Ricardo de Loera. Muchos más actores y directores activos actualmente, tanto en Monterrey como en el Distrito Federal. La técnica de Stanislavski vía Actors Studios Xano se instala gracias a Lola Bravo en el Teatro Regiomontano. El apoyo universitario permite la creación de diversos grupos estudiantiles dirigidos por egresados de la Escuela de Lola. Se inicia también la creación de teatros de cámara con el Teatro de la República y el Teatro de Globo como pioneros. El primero auspiciado por el gobierno, el segundo promovido por Lola Bravo para prácticas profesionales de los egresados de la escuela. Desgraciadamente el Teatro del Globo funciona solamente de 1959 a 1963. A partir de entonces la proliferación de grupos se da en varios aspectos: los grupos amateurs, los universitarios, los experimentales y los profesionales. Los años 60 son importantísimos en la historia del teatro de Monterrey. Por una parte se recibe apoyo del IMSS para la creación de una compañía en la que se involucra a todos los teatristas sin diferencias grupales. Se adaptan o se construyen más teatros de cámara que sostienen continuas temporadas teatrales. Las obras de éxito empiezan a alcanzar 100 y más representaciones. Las salas teatrales más activas son el Teatro Arlequín, en lo que fuera antes el Globo, el Teatro El Grillo, el del Maestro, la Sala Guajardo, la Azotea, la República, el Calderón, el Acero, el Monterrey del Seguro Social y el Teatro Mayo. Cabe hacer mención también que de esta época se inicia propiamente la puesta en escena de los dramaturgos de la localidad, Altair Tejeda de Tamés, Jorge Lozano e Irma Sabina Sepúlveda. Corresponde también a esta década el trabajo de Mariluz Salinas Urió, primero como productora y posteriormente en la dirección teatral, actividad en la que logra reconocimiento no solo en Monterrey, sino también en el Distrito Federal. La década de los 70, el Teatro Regio muestra un declive en el movimiento profesional. Varios de sus directores emigran al Distrito Federal y la producción se torna esporádica y escasa. Unido a esto, el cierre de más de 4 salas de cámara provoca el desánimo en los teatristas, que se refugian en la dirección de grupos aficionados de empresas o instituciones públicas y privadas. El mayor logro de esta década es tal vez la incorporación de las nuevas generaciones que egresan de la Escuela de Teatro del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los nombres de Hernán Galindo, Gerardo Castillo, Raúl Morantes en el campo de la dirección y los de Lupita Treviño, Roberto Roger y Nuria Bajes en la actuación empiezan a destacar en el ambiente, integrándose en la producción de forma activa. Para estas fechas se integran como dramaturgos también Guillermo Schmidt-Huber y Guillermo Alanís y Adolfo Torres. Resumiendo, la caminata del teatro durante los años 70 es espontánea. Aunque las universidades, el Estado y algunas instituciones privadas y públicas le dan posada, esta es ocasional y escasa. El teatro en Nuevo León se sostiene en esta década por la afición de quienes lo hacemos y por el seguimiento fiel y devoto de varias generaciones de espectadores, pues todavía para iniciar los años 80 no se había implementado ningún programa oficial de protección al teatro de Nuevo León. Ante esta situación, varios teatristas de la ciudad nos integramos en un movimiento para dignificar la profesión teatral en el Estado. Constituimos así Profesionales del Teatro de Nuevo León AC, Proteac, organismo colegiado para producir, investigar, asesorar programas de enseñanza teatral y apoyar al teatro en general. Desde 1981 a 1986, Proteac ha logrado la integración de la gran mayoría de teatristas de Nuevo León. Sus logros: la producción de 15 obras del repertorio universal con la participación de más de 250 teatristas y la mayoría de los directores de la primera línea de Nuevo León.
ciclos de teatro en atril, foros y seminarios y asesorías en programas de planeación y educación teatral. Protea, que es una asociación civil que funciona con medios propios, que paga honorarios a todos sus participantes de sus producciones y que hasta el momento, después de 5 años de trabajo, funciona todavía con números negros. La situación actual del teatro ha cambiado, pero no es desde luego la óptima. Contamos en Nuevo León con las mejores salas teatrales del país para grandes espectáculos y el gobierno del estado ha iniciado ya una serie de producciones para apoyar el movimiento. Sin embargo, el actor regiomontano, ya el actor profesional, de los cuales hay más de 200, no puede hacer valer su calidad y, salvo contadas excepciones, debe duplicarse en otros oficios y profesiones para poder subsistir. Las pocas salas de cámara ideales para el desarrollo del teatro local han desaparecido y no se ha implementado aún un programa efectivo de protección al arte escénico. También la carga fiscal de impuestos, la incomprensión de los sindicatos al exigir la contratación de empleados a grupos sin presupuestos ni apoyos, han orillado al teatro a una encrucijada de la que no podrá escapar si no sea a través de un plan general que se trace oficialmente desde la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado. Plan que afortunadamente se ha iniciado ya con estudios que realiza esa dependencia para especializar la educación teatral y canalizar las posibilidades para el desarrollo profesional de los teatristas nuevoleoneses. Surgido de la escuela de Lola Bravo, Sergio García, tal vez el más académico de nuestros directores, consigue a través del apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM la creación de una escuela de teatro en esta ciudad. Este párrafo corresponde, lo insertó mal la secretaria, corresponde a los años 60. Con la participación de este grupo, Sergio García logra su consolidación también como director. De su labor en esta escuela aparecieron en la dirección y actuación regia los nombres de Javier Serna, Jorge Segura, Rosa María Gutiérrez, Magdalena Hidalgo y otros. Repito, este párrafo corresponde a los años 60. 6. Recursos humanos del Teatro de Nuevo León. Basándonos en datos de Protea, organismo colegiado creado en el 81, el movimiento del teatro en Monterrey cuenta con más de 400 elementos de nivel profesional y semiprofesional, independientemente de los que se integran en grupos escolares, universitarios y de empresas privadas y públicas. Esos 400 elementos comprenden actores, directores, escenógrafos, autores, diseñadores y técnicos que elaboran en forma independiente, no grupal. Es decir, se integran a cualquier producción o a cualquier director, y aunque en la mayoría de las ocasiones les es remunerado su trabajo, los ingresos no son suficientes, por lo que muchos de ellos se dedican a labores docentes. De un 7 a un 10% están registrados en la Asociación Nacional de Actores. Algunos de ellos caen en la facilidad del teatro comercial, que se realiza en forma cooperativa y que es el que ofrece más oportunidad de remuneración. Desgraciadamente, este tipo de teatro poco aporta al desarrollo cultural. Respecto a los actores en formación, estos se gestan actualmente en 2 escuelas de teatro, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en una de la Asociación Nacional de Actores, en 8 centros de seguridad social del IMSS y en todos los grupos representativos de las 7 universidades de la ciudad y en empresas que promueven el teatro entre su estudiantado y su personal. Hay además actores que surgen de la improvisación práctica y que participan continuamente en temporadas teatrales. Los espacios físicos y los empresarios. Decíamos líneas arriba que Monterrey y el área metropolitana cuentan con las más grandes y mejores salas teatrales del país. Más de 10 grandes teatros con equipamiento y más de 15 pequeñas salas, desgraciadamente, carentes de los mínimos requerimientos técnicos. Los productores del teatro local que arriesgan su dinero en el actor local no pueden aspirar a ser empresa en las salas grandes con altos costos de operación, pues el mercado teatral está aún regulado por el sistema centralista de estrellas. Estrellas que a través de la promoción de televisión en cadena nacional o en cine atraen a taquilla grandes multitudes, creando un círculo cerrado de comercio teatral que ofrece diferentes opciones al público, pero que está siempre signado por el utilitarismo para el productor privado y muchas veces ausente de intenciones culturales y artísticas. El productor privado ante esta situación prefiere entonces comprar producciones con figuras capitalinas que en la mayoría de los casos le dejarán ganancias. En tanto que las pequeñas salas, por carecer de equipamiento, son escasamente usadas y cuando funcionan lo hacen en desventaja con los grandes teatros. 8. La opinión de los teatristas.
Para ser objetivos en los planteamientos de esta ponencia, detectamos primero la problemática general, segmentamos los temas y solicitamos la colaboración de personas representantes, trabajadores activos del Teatro de Nuevo León, para que en forma pluralista y desde diversos estratos se formularan propuestas adecuadas y justas. Para la propuesta se escogió como modelo el Teatro de Nuevo León, pero su aplicación puede ser realizada en todos los estados de la zona fronteriza. Los temas segmentados y analizados fueron el teatro educativo y escolar, el teatro estudiantil de búsqueda y experimento, el teatro profesional en Nuevo León, protección al teatro de contenido, el empresario de teatro nuevo leonés, estímulos y exenciones fiscales, grupos no oficiales y la importancia de los radioteatros y teleteatros en los canales y estaciones oficiales. Para la elaboración de la ponencia que presentamos en este foro, contamos con la participación de los maestros Rubén González Garza, Virgilio Leos, Javier Serna, Gerardo Castillo Ortega, Rogelio Villarreal, la licenciada Margarita Mesa y Guillermo Alanís, todos ellos de reconocido prestigio profesional en diversas áreas de la profesión teatral. Los planteamientos de las personas citadas coinciden en casi todos sus puntos. Destacan la importancia del teatro que se hace en Nuevo León y su calidad en los diversos niveles en que se ejerce, desde el estudiantil hasta el profesional. Demandan la utilización del teatro, sobre todo a través de la dramaturgia, para reforzar la identidad cultural de Nuevo León, impulsando a la vez la profesión teatral y la dramaturgia. Se lamentan de la falta de espacios físicos adecuados, salas pequeñas, para el desarrollo del teatro local, así como de las excesivas cargas fiscales que se imponen al teatro. Señalan la falta de recursos para producir teatro, tanto oficial como independientemente. Insisten en la importancia de difundir arte y cultura como valores divertidos y no pedantes en campañas a través de los medios electrónicos, en campañas de educación, de civismo, de identidad, de nacionalismo. En las propuestas de todos ellos hubo también una coincidencia casi general. He querido simplificar y unir estas propuestas en la síntesis que a continuación expongo. A. Se coincide en solicitar la institución de un organismo que planee, coordine y estructure y ordene la actividad teatral en el Estado. Podría ser una dirección estatal de teatro de donde dependieran diversas subdirecciones para diversas especialidades: teatro educativo, teatro infantil, teatro universitario, teatro profesional y compañía estatal. B. Se propone también que este organismo cuente con un fideicomiso o presupuesto propio y también con un departamento de producción, de manera que las producciones oficiales se hicieran a través de ese departamento. C. Se propone la organización de temporadas de teatro infantil, teatro educativo para escolares de primaria y secundaria. Todo esto en una coordinación que cubra las necesidades del Estado, no solo en el área metropolitana. Se insiste en desterrar el teatro infantil anacrónico de príncipes y leyendas y sustituirlo por temas y argumentos acordes a nuestra sociedad. D. Es urgente e inaplazable la construcción o adaptación de unas 10 salas teatrales de cupo mediano en Monterrey y en diversas zonas del Estado, de manera tal que se abran fuentes de trabajo, se descentralice y favorezca la diversidad de producciones, se proteja a las cooperativas de actores y a los empresarios locales. Se hace hincapié también en proteger a estas salas de la implantación de plantas sindicales innecesarias que solamente carecen los costos de operación. Estas salas podrían ofrecerse a los actores locales a través de rentas módicas o porcentajes sobre entradas en caso de renta o alquiler. Podría implementarse también un sistema de coproducción en los casos que el Estado quiera participar. También se sugiere la activación de los teatros ya existentes con obras itinerantes que pasen en todas las salas del área metropolitana. F. Con el fin de destacar los verdaderos valores de nuestra identidad y efectuar una auténtica descentralización, se propone la protección y facilidades para promover el desarrollo del dramaturgos en la entidad. Esto a través de concursos o por encargo, promoviendo el intercambio con otros gobiernos o universidades, estados e instituciones, también con la creación de festivales. G. Se propone la entrada del Estado como productor de radioteatros y teleteatros, aprovechando la infraestructura técnica ya existente y el potencial humano del teatro local, con una programación adecuada de teatro universal de acuerdo a público y propósitos, estratos y contenidos. Podría desalentarse el abuso de la mala programación en radio, pero sobre todo en televisión, a la vez que se abriría una gran fuente de trabajo para los egresados de escuelas y actores ya existentes. Se fomentaría el buen teatro, no solo en el área metropolitana, sino también a través de circuitos cerrados, escolares en el campo y en los canales ya existentes en los estados. H. Se exhorta también a los medios masivos a la protección del teatro local, con el apoyo entusiasta y solidario.
Se les pide a los medios gráficos que definan un espacio en cartelera para los teatros locales. Se pide la organización de cursos y seminarios para la capacitación de críticos y cronistas. Se hace un llamado a los responsables de las secciones culturales para que establezcan objetivos, niveles de juicio en los diversos eventos, para ser respetuosos de la profesión teatral y animadores del movimiento local, para fomentar una crítica sensitiva, intelectual, honesta, ausente de frivolidades e intrascendencias. Hacemos énfasis en la necesidad de críticos y cronistas que orienten al espectador, que sean guía adecuada y no valoración subjetiva, que comprendan la importancia del teatro para la vida cultural de las comunidades. 9. A manera de epílogo. Tradicionalmente nos quejamos del centralismo, pero en todos los aspectos de la vida lo fomentamos y lo favorecemos. Si bien es cierto que existe una subsecretaría que programa la cultura desde la Federación y un Instituto Nacional de Bellas Artes que debería de cubrir las necesidades nacionales, también es cierto que en cada entidad tenemos los elementos posibles para la realización de cualquier plan de trabajo en este aspecto. Y creemos que al menos en Nuevo León existen ya las bases necesarias para aprovechar el enorme potencial de los teatristas nuevoleoneses y revertirlo a su objetivo primordial, la cultura de nuestra gente. Bueno, reuniendo un poco los diferentes planteamientos, vemos que Chihuahua enfatiza una baja calidad artística que desalienta a un público local, gente que estudiando en otras partes realiza sus montajes y tiene el mismo problema, la carencia de escuelas, cursos no bien organizados, concursos de calidad desigual, una panorámica que plantea Coahuila en la cual existan o no existan recursos, el teatro se hace, y lo último planteado ya muy claramente y en forma sintetizada, el último por Luis Martín. En función de esto, pues abrimos la etapa de preguntas. Sí. Yo tengo varios puntos que tratar. A. No, rápido no, si no lo dejo. A. Me parece que estamos desperdiciando, al menos en parte, la aptitud, la capacidad, la potencia del moderador Sergio García, y yo en esta mini intervención quisiera pedir por lo menos una mini intervención del moderador en plan de ponente. Sergio García es uno de los más valerosos teatristas, así he oído que se les dice, ¿verdad? Teatristas. A mí no me gusta nada eso de teatrista, pero en fin, uno de los más valerosos teatristas con que contamos, y creo que no en el norte ni en la frontera norte, sino en todo México. Es la aplicación de sus energías a la defensa y cultivo del teatro clásico. Sergio García tiene experiencias valiosísimas, unas en Monterrey. Yo recuerdo, por lo menos personalmente, la inolvidable puesta en escena del Auto Sacramental de Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. Y sé, por los periódicos y por conversaciones con él mismo, de sus éxitos en el teatro clásico, pero en el extranjero. Sus éxitos en El Paso, en San Antonio, en Nueva York, ciudades donde se cuida y se atiende, se respeta y se admira el teatro clásico español. Teatro clásico español que es ni más ni menos que el teatro clásico mexicano. Si los mexicanos se creen muchas veces que no tienen teatro clásico porque no nació en Cadereyta Lope de Vega. Se disgustan, se mutilan voluntariamente porque no aceptan sus antepasados.
Y así como Cervantes es el antepasado directo de todos los que hacen narrativa en este país y casi en este mundo, pues Lope de Vega, Calderón y Alarcón, que es de Tasco, también está olvidado. De cuando en cuando se pone, pero se ve que no deja dinero. Y realmente el teatro experimental y el teatro universitario y el teatro de los estados debe estar para suplir, para proveer a los pueblos del teatro que no deja dinero. B. En Nuevo León se ha producido un fenómeno realmente extraordinario que lamento no haya sido comentado. Es la aparición del Teatro de la Ciudad en Monterrey. Esto rebasa. La aparición del Teatro de la Ciudad en Monterrey rebasa por completo el concepto de que un teatro más o una sala más. Y lo rebasa no porque quepan 1.500 personas y sean las butacas tapizadas en rojo y haya tantas y tantas cuantas cosas, no. Lo rebasa porque el pueblo, realmente el pueblo se puede decir, ha tomado posesión de sus instalaciones, ha tomado posesión de sus espacios. Tantas cosas se hacen que se han improvisado espacios abiertos para diferentes teatros llamados al aire libre. Y realmente es un fenómeno interesantísimo, curioso, del que se puede aprender mucho. Y no lo han hecho, sí lo han hecho las autoridades, claro, pero lo ha hecho sobre todo el tomar posesión de esos espacios, lo ha hecho la gente del pueblo, lo han hecho los teatristas, junto con la gente que los sigue. Realmente creo que es una cosa de un gran interés. C. En Nuevo León se ha innovado también. Me parece interesante, no es que critique a nadie por no haberlo dicho, no, nada de eso, pero creo que es una cosa notable. En España lo han tomado de Monterrey y no les duele y no se sienten lastimados en su identidad. Es el sociodrama. El sociodrama que se ha representado durante años y se está representando, aunque esporádicamente, en una colonia que quiso crear una república propia. La colonia que se llamó Tierra y Libertad y que llegó a tener casi su propia bandera y su propio gobierno. El sociodrama que el doctor Fidel de la Garza, el padre Rábago, Iván Mendiola, el doctor, algunas secretarias y algunas personas más idearon para enfrentarse y motivar tanto a la gente que se creía muy revolucionaria, planteándole los problemas, ayudándole a participar. Yo sé cómo se han hecho, ¿verdad? Pero pues no compren un libro que se llama Sociodrama, que porque ya está editado y editado en España. En España se hace ese teatro a partir de Monterrey y creo que es interesante conocerlo. También hay un teatro de las mismas personas para drogadictos, para los jóvenes, para combatir la drogadicción. Creo que tiene también un gran interés esas aplicaciones del teatro. Por lo demás, no tenía otra cosa más, una letra más. Pero realmente me conformo con esto. El teatro es desde luego una de las actividades culturales más importantes, más populares. Realmente llega a todos. No hay, si acaso alguna cosa no se entiende, dice no lo oí bien, pero todo el mundo comprende el teatro, ya sea el teatro griego, ya sea el teatro griego, el de actual, digo, el de hace 2500 años o 2600 o 2700, lo entiende la gente más sencilla. En España y aquí también se ha hecho algo. Hubo una experiencia con Federico García Lorca al crear en 1932 el teatro que se tituló La Barraca, el Teatro de la Barraca, que iban con un camión desvencijado llamado el Carro de Tespis y llegaban por todos los pueblos de España a representar
Fuenteovejuna, El Caballero de Olmedo. El más taquillero era desde luego Lope de Vega. Pero, y se representaban por todos los pueblos, se ponía un museíto, y además del museíto con reproducciones del Prado, se representaban esas obras de teatro clásico, y la gente lo entendía. Hay fotografías en las que se ve al pueblo absorto, embebido y embobado, viendo la actuación de los personajes clásicos y las salidas de las gentes de hacía siglos. Y yo creo que es una exhortación a nuestro querido Sergio García a que nos explique algo de sus experiencias con el teatro clásico, si es que, ya que me dieron ustedes a mí permiso, que se lo demos a él también, para que nos dé alguna, sobre todo, cómo ha visto él sus experiencias en las ciudades del extranjero, en las ciudades de México, y si acaso tiene alguna cosa en preparación de teatro clásico. Muchas gracias. Bueno, rápidamente porque ya el tiempo se agotó. Mi inquietud sobre el teatro clásico va en función de comprobarme a mí mismo y comprobar a los demás que hay constantes que por ser clásicas pueden ser acercadas a un público. Entonces nosotros como gente de teatro, yo como director de teatro, es a través de la forma como yo puedo acercar un determinado texto clásico a una sensibilidad actual. Entonces esa ha sido mi preocupación, y buscar obras en las cuales esas constantes tengan algo que decir en forma inmediata a mi auditorio. Yo creo que algo más importante que al señor Gracia, pienso que lo tenía en su mente, y que es una pregunta que sí es clave, es ¿por qué en El Paso, Texas, se realiza el Festival del Siglo de Oro y no en México? Entonces esa pregunta es inquieta, y luego es de admirar la forma en que los norteamericanos organizan su festival, rodeando al festival de gente valiosísima y muy preparada en todos los temas, en los cuales uno se enriquece no solo con ver los montajes de la demás gente, sino con escuchar después de los montajes las opiniones de estas personalidades. Ahora, ya en forma personal, quiero decir una inquietud que me ha estado surgiendo de las diferentes pláticas. Estoy consciente de que el teatro, en diferencia con las otras actividades artísticas de las que se ha tratado en este foro, es el que tiene como cualidad el ser efímero, solamente existe mientras el espectáculo existe. Entonces por eso es que el teatro tiene un arma poderosa y tiene una desventaja. Tiene el arma poderosa de ser el más vivo de todas las actividades, puesto que quien la manifiesta la está manifestando con su organismo y directamente sobre otros organismos vivos. La desventaja es que termina y se va en el momento en que se cierra el telón. Otra de las cosas es que yo pienso, por otras cosas que se han dicho, que vivimos desgraciadamente en un país de buenas intenciones. Entonces se ha hablado mucho de centralismo, de apoyo o no apoyo, de en qué forma se nos está apoyando o no apoyando, si hacemos o no hacemos teatro. El teatro lo tenemos que hacer con apoyo y sin apoyo. Pero también es cierto que vivimos en una sociedad en la cual nuestros recursos de trabajo están pues conjugados por un determinado gobierno que debe distribuir en cierta forma las cosas. Entonces yo pienso que buenas intenciones en festivales donde he asistido, en mesas de dirección, de directores donde he estado, siempre se quedan al final las buenas intenciones, pero el problema es que son los hombres las que las echamos a perder. Entonces, si no podemos nosotros concretizar nuestra vigilancia sobre un gobierno centralizado, sí lo podemos hacer sobre las personas que en nuestra localidad representan ese gobierno. Entonces yo sí diría que como una de las cosas de este foro, cayera una responsabilidad sobre las personas que manejan las diferentes instituciones que dependen del gobierno y que son culturales, para ejercer sobre ellos la presión, puesto que sobre el gobierno central se va a perder en el camino. Esto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer?
el motín del Kane, ¿verdad? Donde estaba Ernesto, donde participó Ernesto Shoa, ahí presente, director ahora del teatro del Instituto Regional de Ciudad Juárez. Eso es la única referencia a Ciudad Juárez. Señora, perdóneme. Nuestras regiones, sino editorial, incluso en la población de habla hispana o de origen hispano, en la frontera sur de Estados Unidos, que podría ser también un mercado natural para esta producción editorial de la frontera norte. Siguiente. La diferencia sustancial entre la producción artística de artistas norteños y la difusión cultural en los territorios de esos estados norteños. Hay una distancia tremenda entre el desarrollo de la producción, de la creación artística y el estado paralizado, retrógrado de la vida social y cultural de nuestras poblaciones. Se requiere una incorporación y un apoyo a los talleres artísticos en universidades, en escuelas primarias, en expresiones de arte público que facilite la transformación también paralela de las condiciones de vida cultural de nuestras sociedades de la frontera norte, y no creer y contentarnos con el desarrollo de la producción artística norteña, que hasta cierto punto ha logrado ser independiente del lastre histórico de las condiciones reales de vida cultural de nuestros estados. El penúltimo punto: la necesidad de establecer, de realizar un encuentro semejante próximamente en un estado que pueda, en un estado diferente al de Chihuahua, que pueda ser sede y que nos permita evaluar, medir los resultados, los avances reales, concretos, pragmáticos que este encuentro era susceptible de provocar en todos los asistentes. Y por último, y no por último, lo menos importante, fue permanente en todas las mesas, en todos los diálogos, en todas las discusiones, la relación indisoluble entre todos los problemas de creación en nuestras regiones, de difusión en nuestras regiones, de conceptos de tradición en nuestras regiones, con el de identidad de un país. Es un resurgimiento, un surgimiento, un vigor de cultura, de producción, de pensamiento, de crítica en la frontera norte, íntimamente ligado con las necesidades y con el imperioso dominio de nuestra identidad nacional, de nuestra integración nacional. Estas serían las consideraciones que la mesa de moderadores elaboró para exponer a todos los asistentes y a las autoridades que han hecho posible este encuentro. A nombre de la mesa de moderadores y de los asistentes, importa hacer dos agradecimientos. Uno, a la sede Cádenes, que nos estuvieron acompañando durante estas sesiones. Dos, a la posibilidad de que todos los asistentes hayan acudido libremente, a título individual, no en su calidad de pertenecientes, de pertenecer a tal camarilla o a tal otra capilla artística o a tal institución, sino la posibilidad de hacer una reunión abierta en la que muchos de nosotros por vez primera nos conocimos, por vez primera supimos de uno del otro. La Universidad
las universidades de Chihuahua, las universidades de Ciudad Juárez, fueron fundamentales en nuestra estancia. El mejor sitio para que nos hayamos reunido a dialogar fue sin duda en tanto que es el corazón de nuestros recintos que a lo largo de muchas décadas se han convertido en el campo propicio de desarrollo de las nuevas expresiones artísticas en todo el país, las universidades. El agradecimiento a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el agradecimiento a la Universidad Autónoma de Chihuahua en Ciudad Juárez, cuyo representante es uno de los poetas más importantes de nuestro estado, Enrique Cortázar, y que es otro de los invitados y otras de las presencias con que este encuentro contó de artistas de Ciudad Juárez. Creo que esta es toda lo que podemos decir de nuestros trabajos. El licenciado Rodolfo Pataki, del Programa de Fronteras, le da ahora la palabra. Señor Subsecretario de Cultura de la Secretaría de Educación Pública, señores miembros del Presidium, muy distinguidos artistas, funcionarios y trabajadores de la cultura de los estados del norte de México. Me ha autorizado el señor Subsecretario para hacer algunas reflexiones en torno a la muy exitosa realización de este evento. Hemos escuchado con muy especial atención el punto de vista de los artistas, la importancia que reviste para los artistas la realización de este foro, de este primer foro, y nosotros quisiéramos resaltar la importancia que tiene para el Estado mexicano, para la Secretaría de Educación Pública, el hecho de que por primera vez en el norte de México se reúnen artistas nacidos en la frontera que no viven en ella, artistas nacidos en la frontera que viven en ella, y sobre todo el hecho de que esta ha sido una reunión interdisciplinaria en la que están artistas dedicados a diferentes actividades de la creación y que una buena parte de ellos ha hecho un extraordinario esfuerzo por documentar, por escribir y por dejar constancia de un punto de vista. Un punto de vista que siento que por primera ocasión no se queda en el aire, sino que queda documentado. Estos 3 días de trabajos, estas jornadas, se han estado filmando, se han estado grabando, y nosotros estaremos en posibilidades de obtener en el muy corto plazo una documentación invaluable que es la permanencia, la constancia escrita y visual de este encuentro histórico. Una de las responsabilidades de la Secretaría de Educación Pública en la política que tiene establecida para las fronteras de México es el motivar, alentar el análisis de las nuevas realidades socioculturales de la frontera. La frontera norte, especialmente la frontera norte de México, tiene un dinamismo enorme, dinamismo poblacional, un crecimiento económico, un desarrollo realmente impresionante, y pues creo que todos hemos constatado el desarrollo impresionante que tiene también en las artes. Es importante identificar este desarrollo, analizarlo, y una de las tareas que se ha impuesto el Programa Cultural de las Fronteras desde su origen es el de abrir a una amplia consulta, con una muy amplia capacidad de convocatoria, a todos los habitantes de los
estados y los municipios fronterizos para que participen sus habitantes cada vez en mayor medida en los temas y la problemática del desarrollo cultural de sus localidades. Tenemos 3 años trabajando en este proceso de consulta, en este trabajo de reunión, de diálogo, de conversación, de conocimiento y de autoconocimiento de lo que pasa en los municipios fronterizos, y muchos de los aquí presentes pueden atestiguar, porque muchos han participado en estas reuniones de consulta que se han celebrado en 25 municipios fronterizos del norte de México. Yo quisiera señalar la amplia capacidad que se ha venido generando a lo largo de estos 3 años para que desde el nivel municipal, en donde ya existen subcomités municipales de cultura, en donde artistas, funcionarios, servidores públicos, instituciones educativas del nivel medio superior, en donde los profesores, los maestros del sistema educativo se reúnen y pueden intercambiar puntos de vista, pueden coordinar acciones y pueden en alguna medida planear sus acciones de desarrollo cultural a lo largo de todo un año, y cómo los municipios, los gobiernos municipales han iniciado un proceso de apoyo a un raquítico, pero ya un proceso de apoyo en el financiamiento, en el aliento a actividades culturales dentro de la propia comunidad. Los estados fronterizos han realizado este trabajo también, se han creado los subcomités estatales de cultura, en ellos también, en una visión más amplia, no solamente concentrada a los municipios fronterizos, sino a los municipios de todo el estado, han estado haciendo una réplica que ha ido permitiendo a otros municipios no estrictamente fronterizos entrar en este proceso de desarrollo que permite que una buena parte de los trabajadores y promotores de la cultura se reúnan en estos foros amplios para conocerse, porque también en los municipios no se conoce toda la gente que desarrolla actividad cultural. Se ha iniciado este proceso a nivel estatal, y a nivel federal el Programa Cultural de las Fronteras de la Secretaría de Educación Pública ha iniciado un proceso de interlocución, un proceso de promoción que ha permitido la canalización de muchas de las inquietudes, de muchos de los programas y proyectos que están en proceso o están en idea de realización en los municipios. Ha permitido transferir esta información a los estados, transferirla a las áreas responsables de la Subsecretaría de Cultura, del área de cultura de la propia Secretaría de Educación Pública, y se ha iniciado este proceso de retroalimentación que va permitiendo que empiecen a desarrollarse ya a nivel municipal acciones de apoyo bien concretas. Es obvio que nos falta mucho por hacer. De las observaciones que hemos escuchado aquí, sigue siendo el tema principal la falta de este tipo de apoyos, pero los procesos de evaluación a los que se ha sometido el propio programa, en amplia consulta también en municipios fronterizos, ha ido permitiéndonos recabar nuevas informaciones, nuevas inquietudes, nuevas necesidades que están en proceso de su canalización adecuada a las instancias correspondientes para poder tener estrategias definidas de acción que nos permitan un desarrollo cultural integral. Yo quisiera señalar por último que debe haber una continuidad. Sentimos que a lo largo de esta consulta realizada desde hace 3 años, en la que hemos venido recogiendo muy distintos puntos de vista de la población, de la comunidad, culmina con una reunión de los artistas, culmina con un planteamiento de las necesidades de los artistas, de las necesidades que se sienten en los municipios fronterizos,
y que consideramos que el material que ya se tiene en el Programa Cultural de las Fronteras de esta gran consulta, ha llegado el momento de pasar la estafeta a las instituciones de educación superior especializadas en el análisis y sistematización de esta información, para que con su ayuda especializada, para que con su intervención especializada podamos diseñar junto con estas instituciones un esquema formal y más claro de operación, una estrategia, una política más, la operatividad, la operación de una política cultural que el Estado mexicano tiene muy bien clarificada. Quisiera, por último, agradecer la muy valiosa participación, porque es asistencia y es participación de todos ustedes, y agradecerle muy especialmente a Mario Arras y a Carlos Montemayor su invaluable apoyo para la realización sana de este importantísimo evento en el que hoy el señor subsecretario de Cultura nos hará el favor y el honor de clausurar. Muchas gracias. Gracias por el agradecimiento a estos dos paralelenses que están en la mesa. Ha sido tantos días de trabajo, ya tantas mesas, que se me dificulta, señor subsecretario, manejar esto como una ceremonia muy oficial. Entonces permítame que siga siendo como una mesa de trabajo y que yo continúe como moderador. Creo que habría que agregar a los resultados del foro la posibilidad de abreviar el camino, los trámites, la burocracia, entre artistas y funcionarios de la región, de los estados de la frontera norte de México y el Programa Cultural de las Fronteras. Ahora lo conocen a usted, ha estado usted más al alcance de la vista y del diálogo, y incluiremos de una manera especialísima en el directorio que enviaremos a todos los asistentes la dirección o las direcciones del Programa Cultural de las Fronteras, a fin de que podamos contar con un puente más breve entre las motivaciones de los creadores y los difusores y el programa fundamental que usted encabeza. Los que han participado como asistentes a este encuentro y quieren, como los que nos han entregado ya el documento de firmas de los artistas plásticos de Ciudad Juárez, quieren incorporarse en este compromiso, por favor, en la mesa con la serie de canes dejen sus direcciones, sus nombres, para que también queden integrados en el directorio. Por último, pedimos al licenciado Martín Reyes Baizabe, subsecretario de Cultura, que dé por concluidos los trabajos de este foro. Muchas gracias. Puedo decirles que la Secretaría de Educación Pública se siente realmente satisfecha de haber podido convocar esta reunión con el éxito y los resultados que están a la vista. El poder reunirlos a ustedes, artistas, intelectuales, trabajadores de la cultura en la frontera norte de la República, originarios, residentes o emigrados de la frontera, que hemos con toda intención buscado atraer de nuevo a la frontera, traerlos, inclusive quizá fue lo más difícil en algunos casos, del profundo sur de nuestro país, para que se reunieran aquí en un real reencuentro, en un conocerse y reconocerse con sus estados de origen, con la dinámica de la cultura fronteriza, con los aspectos que aquí mismo a lo largo de estos días
han ustedes analizado de manera tan brillante y cuyos trabajos, los trabajos de esta reunión, vamos a recoger en una memoria suficientemente explícita y detallada para que quede el testimonio de este encuentro singular de intelectuales, artistas y trabajadores de la cultura. Es muy satisfactorio para la Secretaría de Educación Pública, para la Subsecretaría de Cultura, el haber podido realizar esta reunión. Y por otro lado, debo agradecer nuevamente los apoyos que para ella han brindado el gobierno del estado de Chihuahua, las universidades autónomas de Ciudad Juárez y de Chihuahua. Y decirles a ustedes que lo fundamental de esto es que ha sido un diálogo libre, que es base de nuestro espíritu democrático, el desarrollar, impulsar la actividad cultural en un ambiente de libertad, que es la única forma en que la cultura florece y se desarrolla. También creo que es muy simbólico e interesante resaltar que las sesiones ya de trabajo de este foro hayan sido aquí en el Chamizal. Tiene mucho de simbólico el que en este peleado reducto de nuestro país estemos aquí reafirmando de nuevo la dinámica de la identidad nacional y la firmeza de nuestra cultura. Esa frontera que mencionó Carlos Montemayor en su discurso en la sesión inaugural, que es la frontera también cultural de toda América Latina. El hecho de realizar encuentros de esta naturaleza también sirve al Estado mexicano como una labor de consultoría, de apertura a las mejores mentes de nuestro país, a los creadores del arte, a los pensadores intelectuales, artistas, escritores, poetas, para buscar su voz y a través de ella también orientar y reorientar constantemente la política cultural del gobierno mexicano. Por todo ello, quiero agradecerles nuevamente su presencia, sus aportaciones, y dicho lo cual, podemos hoy, 20 de junio de 1986, declarar clausurados los trabajos del primer foro de la cultura contemporánea de la frontera norte. Muchas gracias. Pues esta mesa de clausura pues se ha acabado. El licenciado Martín Reyes es paisano de nuestra maestra Enriqueta Ochoa, es de Torreón, así que de alguna manera esta última mesa de clausura también formó parte del diálogo entre los elementos, trabajadores de cultura y artistas de nuestros estados de frontera norte. Muchas gracias, mucha suerte a todos. Bien.